Entonces, muchachos, lo que es el ejercicio 10 dice, un estrato de arcilla con límite líquido promedio del 45% tiene 8 metros de espesor. Su parte superior, o sea, el techo de ese estrato, está localizado a 10 metros por debajo de la superficie del terreno. El contenido de agua de la arcilla es del 40% y el peso unitario de los sólidos es 2,78 gramos por centímetro cúbico. Entre la superficie del terreno y el estrato de arcilla, el suelo está compuesto por una arena fina con peso unitario húmedo de 1,76 gramos por centímetro cúbico y peso unitario saturado de 2 gramos por centímetro cúbico. El nivel freático está localizado a una profundidad de 4,5 metros. Se proyecta construir un edificio que, fundado sobre la arena, incrementará la presión sobre la arcilla en 1,2 kilogramos por centímetro cuadrado. Sabiendo que la arcilla normalmente cargada, calcule el asentamiento del edificio. Entonces vamos a resolver este problemita y ahora miramos qué quiere decir eso de arcilla normalmente cargada. Entonces el problema, siempre que vamos a resolver cualquier problema, lo primero que hay que hacer es un buen planteamiento del mismo, ¿cierto? De manera entonces, que lo primero que vamos a hacer es un buen esquema. Entonces el problema me está diciendo que tenemos un perfil de suelo, vamos a definir la superficie del terreno, defino mi escala de una escala de profundidades acá, esto es Z en metros, y el problema me está diciendo entonces que entonces tenemos aquí, hasta aquí tenemos 10 metros y me dicen que de aquí para abajo tengo el estrato de arcilla y que ese estrato de arcilla tiene 8 metros de espesor. O sea, quiere decir que hasta acá tendría 18 metros, ¿cierto? Hasta aquí tendría 18 metros. Y según lo que me está diciendo el problema, entonces esto es una arcilla, vamos a decir que es una arcilla de alta plasticidad, y me dicen de esta arcilla, ¿qué me están diciendo de esta arcilla? Me están diciendo que tiene un límite líquido promedio, o sea, LL, de 45%. Tiene un contenido del 40%. 40. Más del punto 40. Tiene un peso unitario de los sólidos de 2,78. Vamos a los sólidos 2,78. Ponga bien esto. 2. Con 78 gramos centímetro cúbico. Listo, eso me está diciendo de la arcilla. Eso es lo que se conoce de la arcilla. Y me dicen que la arcilla es normalmente cargado. Bueno, ahora miramos qué es eso de normalmente cargado. Ese concepto de presión de preconsolidación no lo hemos visto. Listo. Y dice el ejercicio que por encima de la arcilla, entre la superficie del terreno, miren acá, entre la superficie del terreno, o sea, arriba,
y el estrato de la arcilla, tenemos una arena fina. Vamos a decir aquí que tenemos una arena, como una SP, una arena fina que tiene un peso unitario húmedo de 1,76 gramos por centímetro cúbico. Entonces aquí tenemos gamma H 1,76 gramos por centímetro cúbico. Y tenemos un peso unitario saturado gamma saturado de 2 gramos por centímetro cúbico. El nivel freático se encuentra a 4,5 metros de profundidad. Entonces vengo aquí 10, 4, 5, por acá. Tengo el nivel freático a una profundidad de 4,5. Listo. Ahora, ¿qué más dice el problema? El problema está diciendo, hombre, vamos a hacer una obra de ingeniería consistente en un edificio que vamos a construir por acá, en algún lado, y este edificio va a ir fundado sobre esta arena. Entonces proyectamos hacer la cimentación de esta estructura por acá. Entonces digamos que vamos a hacer una cosa como esta. Y entonces el problema me está diciendo que, acuérdense cómo funciona esto. Esto tiene un sistema de columnas y vigas y unas losas de entrepiso acá. Y por aquí entonces vamos a terminar bajando una fuerza. Esa fuerza la podemos llamar Q sub S. Se retransmite a lo largo y ancho de este cimiento. Y entonces termina siendo una presión. Pues esta fuerza dividida esta área va a ser una presión. Esa presión se retransmite a los estratos del suelo que están inferiores. Esos son los que van a soportar el peso de esta estructura. Entonces, estas líneas punteadas lo que me están representando a mí es la manera como se distribuye este esfuerzo en estos horizontes de suelo, hasta que llega un punto donde esa presión se disipa. Entonces, el problema me está diciendo que, como consecuencia de esta sobrecarga, entonces, ¿qué va a suceder? Al estrato de arcilla que tenemos aquí, le va a llegar un incremento de esfuerzo delta sigma de efectivo, que va a ser igual a 1,2 kilogramos por centímetro cuadrado. Este delta sigma B, entonces va a ser el resultado de ¿qué? De toda esta sobrecarga que le vamos a aplicar al suelo. Pues como nosotros ya hemos estudiado el fenómeno de la consolidación, entonces yo ya sé, hombre, que yo tengo un suelo arcilloso, plástico, saturado, y ese suelo arcilloso, plástico, saturado, experimenta un incremento en el esfuerzo compresivo debido a una sobrecarga como esta. Entonces, ¿qué le va a pasar al suelo? Esta arcilla va a experimentar una deformación compresiva. Esa deformación compresiva que dijimos que experimenta esta arcilla
¿qué va a implicar en el material? Una disminución del volumen del suelo. Entonces, ¿qué le va a pasar al volumen de este suelo? Va a disminuir. Como este suelo, como este volumen va a disminuir, entonces la estructura va a experimentar un asentamiento S. Entonces, no sé si logro hacerme entender. Entonces, es como si a todo esto aquí, sobre esta línea de acción de la fuerza o de la presión, se generaría una deformación en este material, entonces toda esta masa, todo esto tiende a hundirse. Entonces la zapata o este cimiento le va a pasar esto. Tiende a hundirse y por ende la estructura entonces va a tender a girar con respecto a su eje. ¿Esto que produce entonces en mi edificio o en mi estructura? Esto va a producir un asentamiento en este apoyo. Y si esto que se hunde este apoyo es distinto a lo que se hunde este, entonces se generaría un diferencial de asentamientos y por ende un giro de la estructura. Nosotros no vamos a llegar a estudiar todo eso del giro y a calcular. ¿Por qué? Porque a ustedes hacer un cálculo de estos, pues hay que conocer otra cantidad de cosas de mecánica de suelos que no vemos en este curso de mecánica de suelos básica, porque este es suelo, mecánica de suelos. Ustedes van a ver luego a ver fundaciones. En fundaciones ya van a estudiar un poco más en detalle este fenómeno. Van a estudiar cómo se calcula este incremento de carga. Van a estudiar entonces cómo considerar el espesor de este estrato a efectos de calcular cuánto se hunde esto. Y el asentamiento de cada zapata pues solamente va a estar en función del ancho de la zapata. Entonces nosotros aquí vemos es como lo básico del proceso, para que ustedes cuando ya vean este tema, pues tengan idea de cómo funciona la cosa, ¿cierto? Eso es básicamente, pero este es el concepto del proceso. Y si usted tiene claro el concepto, cuando el profesor le hable de esto en su curso siguiente, usted por lo menos va a entender qué es lo que funciona acá. Ojo, recuerden que esto, ¿por qué pasa? Porque el material experimenta, o esta deformación compresiva que experimenta el suelo, dijimos que se daba debido a que el agua que se encuentra alojada en los espacios vacíos sale. O sea, dicho de otra manera, el suelo se consolida. Este estrato de suelo se consolida. ¿Qué quiere decir que se consolida? O sea que el agua que está alojada en los espacios vacíos sale, busca la manera de salir. Y como es una arcilla, pues ese proceso de salida del agua va a ser más lento. Esta agua que hay aquí va a tener la manera, va a buscar, va a mirar a ver por dónde se sale. Entonces, que salga muy rápido o muy lento depende de qué tiene encima. Aquí, por ejemplo, tiene un material más permeable por encima. Entonces, ¿qué va a hacer el agua? El agua va a tender a salir por aquí, vean. Pues cada vez nos está pidiendo el ejercicio, nos está diciendo, hombre, entonces para este problema, hágame el favor y dígame o estímeme cuánto sería lo que se va a sentar esta zapata. ¿Está claro el planteamiento del problema o qué pregunta tiene hasta ahí? Bueno, entonces supongo que está claro. Vamos entonces a calcular este valor de asentamiento. Entonces nosotros dijimos, hombre, cuando yo tengo un problema de esto, un terreno, una arcilla,
que voy a sobrecargar con esta estructura. Entonces yo quiero saber cómo se deforma esto, cómo se asienta cualquier punto sobre esta línea. Entonces dijimos, yo este asentamiento S lo puedo calcular por dos métodos o a partir de dos parámetros de compresibilidad del suelo. Dijimos, hombre, la opción 1 es yo calcular este valor de asentamiento en función del módulo volumétrico. Entonces dijimos que era un producto de M sub B, módulo volumétrico del suelo, por el incremento en ese esfuerzo compresivo, y eso multiplicado por el espesor del estrato compresible. MB es un parámetro que sale de ¿dónde? ¿O resulta de dónde? De ensayos de laboratorio. Esta es una alternativa. Otra opción, digamos, yo puedo calcular ese asentamiento a partir de otro parámetro de compresibilidad del suelo, que lo definimos como el índice de compresión, C sub C. Y dijimos que entonces eso era igual más el delta de sigma sub B efectivo sobre el esfuerzo vertical efectivo inicial. Esta fue la segunda opción, la otra ecuación que vimos en clase. La segunda expresión que dedujimos en clase. Entonces, aquí C sub C viene siendo el otro parámetro de compresibilidad del suelo que estudiamos en clase. Y ojo, resolver este problema resulta muy simple. Si simplemente vamos a ir a aplicar una ecuación, es muy fácil de hacerlo, pero cuando uno estudia un problema de estos, y más ahora como estamos colgados de tiempo, hay que tratar de entender cada cosa en el problema, ¿cierto? Entonces fíjense ustedes que C sub C y MB son parámetros de compresibilidad. Entonces ustedes pudieran hacer un paréntesis allá, un paréntesis mental, y decir, ah, bueno, es que dijimos que MB, que son los parámetros de compresibilidad, dijimos que MB era igual a sub B sobre 1 más E sub 0. ¿Y qué dijimos que era sub B? Entonces dijimos que A sub B era igual a la pendiente de la curva de compresibilidad en escala aritmética. Si yo grafico esto me va a dar una curva. Entonces yo vengo y defino dos puntos entre la curva y la pendiente de esta recta secante es lo que dijimos que íbamos a llamar A sub B, que era igual a delta E sobre delta P. Entonces la pregunta que yo les hago a ustedes es, bueno, voy a terminar de exponerlo otro antes de preguntarles. Y dijimos, el otro parámetro, C sub C, dijimos, ¿qué es lo que es C sub C? Entonces dijimos, es que C sub C, dijimos que era igual a delta E sobre el logaritmo en base 10 de P sub 0
más delta de P sobre P sub 0. Eso dijimos que era C sub C. Pero ¿y entonces esto de dónde es que sale? Dijimos, es que eso sale del ensayo de laboratorio que uno hace, que se llama ensayo de consolidación, y donde representamos la curva de compresibilidad o la curva de esfuerzo de deformación, que me representa la deformación como una variación, una relación de vacíos contra el esfuerzo aplicado en escala logarítmica, log de P. Y dijimos, este C sub C es la pendiente del tramo virgen de la curva de compresibilidad. ¿Y cuál es el tramo virgen? Pues hombre, el tramo recto, el tramo donde la variable, donde la pendiente es mayor. Entonces, ¿qué es C sub C? Simplemente es la pendiente de esta recta. Esta pendiente es lo que llamamos C sub C. Que si usted revisa sería E1, E2, entonces aquí tendríamos delta E, y esto dijimos que lo íbamos a llamar P1, esto dijimos que lo íbamos a llamar P1 más delta P. Esto es como un paréntesis o un ejercicio mental que debiera hacer cada uno de ustedes cuando está pensando cómo resuelve el problema. Entonces ahora yo les pregunto a ustedes, ¿por cuál de los dos métodos lo hacemos? ¿Podemos calcular el MB? ¿Conocemos el MB? Según lo que les acabo de explicar ahí. ¿Sí conocemos el MB o no? Y C sub C. No conocemos ninguno de estos dos. No tenemos datos del ensayo de consolidación. Hay otros problemas. Hay otros problemas acá donde me están dando, por ejemplo, en el problema 12, miren ustedes el problema 12, en el problema 12 me están dando los resultados del ensayo de consolidación. Entonces yo podría calcular el C sub C a partir de estos datos. O en el problema 15, también me están dando, fíjense ustedes, me están dando los datos de presión y relación de, o sea, me están dando los resultados del ensayo de consolidación. O sea que yo con estos datos podría hacer la curva de compresibilidad y con la curva de compresibilidad, porque esta curva sale de qué, miren, estas son las tablas de datos que salen de relacionar presión contra relación de vacíos. Entonces hay varios problemas del taller en los que me están dando eso. P contra E. P contra E aquí. Entonces yo podría calcular, este sí, no, este es para calcular el ensayo, ustedes no lo hagan. Aquí me están dando otro, me están dando P contra E. Entonces yo con esto podría puedo calcular cualquiera de los dos. Si quiero, calculo CC. O si quiero, puedo calcular AB. Y si conozco la relación inicial de vacío del suelo, puedo calcular MB. Entonces uno podría calcular el asentamiento de las dos maneras o por los dos, en función de esos dos parámetros. En este caso particular del ejercicio, no me están dando ni AB, no me están dando AB, no me están dando, fíjense ustedes que de hecho ni siquiera me están dando la relación de vacíos inicial, pero ahora miramos eso. Ni me están dando CC, ni me están dando estos datos de presión contra relación de vacíos. Entonces la pregunta sería, bueno, ¿yo cómo hago? ¿Por dónde resuelvo esto? Entonces, si ustedes recuerdan, por allá dimos una ecuacioncita que me permite calcular el índice de compresión C sub C
en función del límite líquido. ¿Quién la tiene por ahí a la mano? La de 0.009 por el límite líquido menos 10. Exactamente. Sería esta ecuacióncita que es una correlación del índice de compresión a partir del límite líquido. Entonces, esta expresión se desarrolló empíricamente y le permite a uno, para una arcilla, obtener el índice de compresión a partir del límite líquido del suelo. Me imagino que ustedes ya hicieron el ensayo del límite líquido. Entonces, fíjense ustedes que ¿con cuál de las dos ecuaciones trabajaríamos entonces? Pues claramente me voy con esta expresión en términos del índice de compresión. Entonces, esta es la que vamos a elegir. Pero quise explicarles el ejercicio así como lo estoy explicando, porque yo sé que el tiempo es limitado, porque no vamos a tener tiempo de hacer muchos ejercicios, entonces por lo menos lo que yo quiero es que se vayan con el concepto claro. Ya el manejo matemático de las ecuaciones y demás, eso lo van a volver a ver en cimentaciones. Entonces ahí ya lo van a entender un poco más las ecuaciones, pero aquí es importante que vamos con todo lo conceptual muy claro. Y estas ecuaciones, cómo aplican y qué es esto, qué es cada cosa en estas expresiones. Entonces, vamos a obtener, o vamos a calcular el asentamiento a partir de esta expresión. Y a partir de esta expresión, entonces, ese no lo conocemos, lo podemos obtener. El esfuerzo inicial hay que calcularlo, el delta sigma lo está dando el problema, este no lo está dando el problema. Este hay que calcularlo. H, lo miramos del problema. Y la relación de vacíos hay que calcularla, no la conocemos. CC tampoco lo conocemos, hay que calcularlo. Entonces tenemos una ecuación con 1, 2, 3, 4 incógnitas. Una ecuación con 4 incógnitas. Entonces hay que comenzar a calcular cada cosa de estas para proceder a resolver el ejercicio. Entonces comencemos por calcular el esfuerzo inicial. ¿Dónde vamos a calcular el esfuerzo inicial? Vamos a calcularlo en el punto medio del estrato que va a experimentar la consolidación, o sea, el que se va a deformar o el que se va a consolidar. O sea, voy a borrar aquí un poquito esto para no tener tanta cosa. Entonces, como hemos dicho la cosa, ¿cuál es el estrato que se va a consolidar acá? Según lo que el problema está diciendo, pues nos está diciendo, analicen este estrato. Vamos a considerar este estrato de suelo, que es el que se va a consolidar. Entonces, el problema nos lleva a pensar que, como esto es lo que se va a consolidar, entonces vamos a calcular este esfuerzo inicial en el punto medio de este estrato, que es el que se va a consolidar. ¿Cuál sería el punto medio de ese estrato que se va a considerar? Esto mide 8 metros, o sea, serían aquí. Entonces vamos a calcular el esfuerzo en este punto A. Y este punto A estaría entonces ¿a cuánto? A 14 metros de profundidad. Entonces este esfuerzo inicial vamos a calcularlo a 14 metros de profundidad. ¿Desde dónde? Desde arriba, porque es esfuerzo inicial, o sea, sin sobrecarga. Entonces, primero vamos a calcular este esfuerzo efectivo inicial. Entonces, el esfuerzo efectivo inicial, esfuerzo vertical efectivo inicial, en ese punto A, ¿a qué va a ser igual? Entonces sería igual. Miren que todo esto es un mismo suelo, es una arena, pero con grados de saturación distintos. Entonces sería este pedazo del suelo, el húmedo, o sea, 1,76 por 4,5 metros más el siguiente estrato. Sigue siendo la misma arena, pero está saturada, entonces su peso por unidad de volumen es distinto. Ahora bien, ¿con cuál trabajamos?
con el húmedo, con el saturado o con el sumergido. Hombre, como el suelo está saturado por agua freática, porque esta es la posición del nivel freático, y estamos calculando esfuerzo efectivo que aporta resistencia por fricción, entonces tengo que trabajar con el sumergido. Entonces digo más este pedazo de suelo que sería el sumergido de esto, o sea, más 2 menos 1, o sea, voy a expresarlo de una vez porque es que no es que tenga mucho espacio acá, me puse a escribir mucho, más 1 por 1 gramo por centímetro cúbico por este pedazo que serían 5.5 metros. Y ojo, este 1 entonces, aquí va a corresponder al gamma sumergido. ¿De quién? Gamma sumergido de la arena. SP. Listo. ¿Vengo dónde? Aquí. Más lo mismo, este pedacito de suelo. Entonces también trabajo con el sumergido, pero ojo, que el problema no nos está dando el peso unitario húmedo de esta arcilla. No lo da. No nos está dando el peso unitario húmedo de la arcilla. Entonces podemos calcularlo a partir de los datos que el ejercicio nos está dando. Entonces, ¿qué conocemos aquí? Vamos a hacer el ejercicio por acá. Conocemos gamma de los sólidos y sabemos que G de los sólidos es igual, hemos dicho, yo creo que esto ya no va a escribir mucha relación aquí porque ya solo estudiamos. Tenemos gamma de los sólidos igual a 2,78 gramos por centímetro cúbico. Y esto va a ser igual entonces a G de los sólidos. Igual a 2,78. Solo que sin unidades. Conocemos la humedad que es 0.40. Entonces podemos obtener E. E inicial, ¿a qué va a ser igual? A W por G de los sólidos. Igual a, entonces tendríamos W que es 0.40 por 2,78. ¿Cuánto nos da eso? 1.11. 1.11. Ya tenemos entonces la relación de vacíos, o sea que aquí tenemos la grada específica de los sólidos. Ya calculamos la relación de vacíos inicial del material. Aquí ya lo tuvimos de una vez que esa la necesitamos, veanla acá. O sea, ya la tuvimos acá. Pero a lo que vamos es a calcular el gamma H. El gamma H que sería el gamma saturado en este caso, ¿cierto? Y lo podemos obtener a partir de la expresión esta que hemos deducido. Aquí me tocaría hacerlo porque la verdad yo no me la sé. Gamma H es igual a peso del agua, más peso de los sólidos, sobre volumen de vacío más volumen de los sólidos. Esto sería igual a gamma del agua, volumen del agua, más gamma de los sólidos, volumen de los sólidos. Esto sobre volumen de vacíos más
volumen de los sólidos. Este gamma H va a ser igual, si divido todo por volumen de vacíos, esto me quedaría gamma del agua por S más de los sólidos, gamma del agua sobre E, y esto dividido E más 1, E más 1 sobre E. Entonces esto me queda igual a gamma del agua por S por E más G de los sólidos, gamma del agua, esto dividido E más 1. Entonces puedo calcular gamma saturado aquí. Gamma sat va a ser igual, ¿a cuánto sería igual? Sería igual a 1 por 1 por 1 con 1. Entonces esto sería 1,11 más 2,78, 3,89 dividido 3,89 dividido 3,89, esto dividido que sería 2,11. 2,11. ¿Cuánto me da este gamma saturado? 3,89 y 2,11. Profe, pero no estábamos calculando, era el gamma húmedo. Sí, pero como el suelo está saturado, es donde está el nivel freático, estamos hablando de esta arcilla. O sea que el gamma que calculemos para esta arcilla va a ser el saturado. ¿Sí me hago entender? Ah, listo, sí, profe. Entonces, ¿cuánto nos daría esto? $3.89 sobre 2.11 Sí, por favor. da 1.84. Gamma saturado sería igual a 1,84 gramos por centímetro cúbico. Entonces aquí tendríamos, con verdecito también, ya tenemos el gamma saturado. Entonces sigamos calculando aquí, estamos calculando esta parte del esfuerzo acá, o sea, más el sumergido de esto, o sea, que sería 0.84, 0.84 por, ojo, este pedacito, o sea, 4 metros. Y este punto 84, ojo, esto, ¿a qué corresponde? Este sería el gamma sumergido de la arcilla, CH. ¿Cierto? Porque estamos trabajando, porque estamos calculando el efectivo. Entonces, de donde me queda aquí que el esfuerzo vertical efectivo inicial en A va a ser igual a ¿cuánto? 1,76 por 4,5 más 5,5 más 0.84 por 4. No sé. 16.78 gramos sobre centímetro cuadrado. Entonces estarían 16.78 gramos por centímetro cuadrado. Sí, pero sí, gramos por centímetro cuadrado. Por centímetro cuadrado. Listo, aquí tenemos el esfuerzo inicial. Ya calculamos, listo, entonces ya podemos reemplazar en la ecuación.
Aquí me queda que el asentamiento, aquí va a ser igual a C sub C. Ah, bueno, no hemos calculado CC. Calculemos aquí para que nos queden las memorias. CC, aquí va a ser igual. Sería igual a 0.009 por LL, que es ¿cuánto? 45 menos 10, de donde me queda que el índice de compresión es igual a 0.009 por 35. Me recojo aquí una 0.009 por este. 0.32. ¿Cuánto? Medio punto 315. Sí, profe, punto 315. Punto 315. Esto es un valor de índice de compresión alto. Profe, o sea, sí. usted no tenía que haber pasado las distancias pues que son en metros como a centímetros. Tiene toda la razón. Si vamos, entonces esto no, pero entonces mire lo que haríamos. Entonces no me daría gramos por centímetro cuadrado, sino 1,76 es equivalente a toneladas por metro cúbico. O sea que para resolver ese problemita que dice la compañera, que tiene toda la razón, entonces vamos a hacer lo siguiente. Todos tienen claro la inquietud de la compañera, ¿cierto? Que yo hice aquí 1,76 gramos por centímetro cúbico por 4.5 metros. Y así sucesivamente. Pero es que 1,76 esto es equivalente a 1,76 toneladas por metro cúbico. Estas unidades son equivalentes. Entonces, ¿qué vamos a hacer? Para no tener que volver todo, simplemente vamos a decir que esto es 16,78 toneladas por metro cuadrado. Listo, ¿quedó claro? Entonces les decía aquí que en el caso del índice de compresión me está dando un valor de 0.315, que es un valor alto. O sea que seguramente nos va a dar un asentamiento grande. Vamos ahora sí entonces a calcular el asentamiento. Entonces me queda que el asentamiento va a ser igual al índice de compresión, que es 0.315 dividido 1 más la relación de vacíos inicial, 1 más E sub 0, que ya lo habíamos calculado aquí, 1,11. Uno más 1.11 por H, que es el espesor del estrato compresible. Ojo, nosotros vamos a considerar aquí que el estrato, porque por simplicidad para el problema, vamos a considerar la totalidad del estrato. Estrictamente hablando, uno lo que hace es que calcula hasta dónde este incremento de esfuerzo me va a afectar el suelo. Vamos a considerar nosotros aquí como estrato compresible desde donde se podría empezar a consolidar. Y vamos a suponer entonces que es todo esto, miren. Eso es un caso muy desfavorable, estamos considerando el peor caso. ¿Por qué? Porque es que resulta que esto siempre mide mucho, estos son 8 metros, o sea que uno podría pensar, hombre, lo que se va a consolidar no alcanzan a ser los 8 metros. Y efectivamente uno calcula este incremento hasta qué profundidad llega. Nosotros aquí, como estamos en mecánica de suelos básica y como lo que me pretendo yo es que nos quede muy claro lo conceptual antes que cualquier cosa, vamos a simplificar el asunto y vamos a suponer que lo que se consolida es la totalidad del estrato, o sea, los 8 metros. ¿Eso qué va a querer decir? ¿O qué va a significar? ¿Qué va a implicar? Que nos va a dar entonces un valor de asentamiento más grande del posiblemente del real, en el peor escenario. Lo vamos a hacer así, vuelvo y les digo, porque estamos en mecánica de suelo básica. En un curso de cimentaciones ya este tema hay que digerirlo mucho más, pero ya eso se nos sale del alcance del curso. Entonces, para efectos de simplificar, vamos a suponer que todo de aquí para abajo es lo que se va
a consolidar. Entonces, por 8 metros, esto multiplicado por el logaritmo en base 10 de el esfuerzo vertical efectivo inicial, que es el que calculamos, que me dio 16.78 toneladas por metro cuadrado. Miren que por eso es tan importante escribir todo, porque es que uno se confunde y no se da cuenta de lo que nos pasó acá. Más el incremento, pero ojo, el incremento aquí está en kilogramos por centímetro cuadrado. Nos lo está dando el problema, miren. Entonces vamos a pasar las toneladas por metro cuadrado. Esto es equivalente a 12 toneladas por metro cuadrado. El factor de conversión es 10. Entonces esto sería más 12 toneladas por metro cuadrado. Y todo esto dividido el esfuerzo vertical efectivo inicial, que es 16.78 toneladas por metro cuadrado. Estas toneladas, estas unidades se cancelan y hacemos el cálculo, de donde me queda que entonces este asentamiento va a ser igual a ¿cuánto? Piensen ustedes que el incremento es muy importante, porque miren ustedes que es grande. Quiero decir que es grande, porque miren que el esfuerzo inicial al que está sometido este elemento de suelo aquí a esta profundidad A es de 16.78 toneladas por metro cuadrado. Y le vamos a aplicar una sobrecarga, esta sobrecarga que se va a venir aquí así, vean. Entonces esta sobrecarga estamos estimando que va a ser del orden de 12 toneladas por metro cuadrado, o sea que es más del, yo creo que viene siendo por ahí que como el 70%. A ver, yo hago el ejercicio, 12 dividido 10, 12 dividido 16.78 por 100, el 71.5%. Quiere decir eso que como consecuencia de este edificio que vamos a construir aquí, el suelo va a experimentar un incremento en el esfuerzo compresivo del orden del 71% respecto al esfuerzo inicial que estaba actuando acá. Naturalmente eso tiene que deformar el suelo. Eso tiene que reducir el volumen del material. ¿Y por qué ocurre eso? Porque el agua que esté ahí va a buscar salida. Entonces se va a consolidar este suelo. ¿Cuánto nos da este asentamiento? 0.279 metros. Asentamiento sería igual a 0.279 metros. O lo que es lo mismo, este asentamiento es igual a 27.9 centímetros. Eso nos está dando el asentamiento calculado así. Ahora hagamos un ejercicio, por favor. Hágame este mismo cálculo, pero en vez de 8, calculemos aquí con 4. Entonces, ojo. Este sería el asentamiento que nos está experimentando el material. Asentamiento edométrico. O sea, eso es lo que se asentaría a Zapata. Sería el asentamiento edométrico por expulsión del agua, considerando un espesor total de consolidación, un H igual a 8 metros. Que es un caso exagerado. ¿Por qué? Porque esta presión se va a disipar antes, salvo que esto esté cimentado sobre una viga, sobre una losa, perdón. Pero vamos a suponer, entonces vamos a hacer un ejercicio aquí, ya que
Tenemos aquí, calculemos acá, por ejemplo, hágame el favor y me dice cuánto es el asentamiento para esto mismo, pero con H igual 4 metros. ¿Cuánto nos daría con 4 metros? 0.167 metros. ¿0. Qué? 167 metros, es decir, 16.7 centímetros. Exactamente, 16.7 centímetros. Este asentamiento estaríamos considerándolo para un H, un espesor de consolidación de 4 metros. O sea, si solamente se asentaría este pedacito, y eso que si calcularíamos el esfuerzo en este punto medio, entonces ya se nos va a reducir este valor de esfuerzo también. ¿Qué es lo que quiero significarles? Cuando uno está calculando un problema de estos, hay que tener mucho cuidado con las variables que va a utilizar, ¿cierto? Cómo va a alimentar el modelo. Entonces hay que tener mucha claridad con la exploración de campo, de cuál es el perfil de materiales que uno tiene acá, de estas propiedades, el ensayo de consolidación y demás. ¿Por qué? Porque el método como tal es un modelo muy teórico. Entonces, uno aquí está poniendo en juego cosas muy importantes. Entonces hay que tener muy claro el asunto.